Hola corazones, soy Teresa Palacio y estoy aquí para hablar hoy un poquito de el autosabotaje, que es lo que nos lleva a autosabotearnos a nosotros mismos, ¿vale? El autosabotaje puede ser tanto autosabotaje consciente como autosabotaje inconsciente. Muchas veces nosotros nos autosaboteamos de forma consciente. En algún momento de su vida ha dicho quiero hacer una cosa, pero yo qué sé, por ejemplo, pintar. Me apetece pintar y dices, va, no, como ya empiezas con la cabeza, ¿cómo me voy a poner a pintar si yo no sé, no puedo, no soy capaz, no tengo esas cualidades, no tengo esos conocimientos? Vale, esto sería, digamos, una forma de autosabotaje ya consciente, es decir, que tú mismo te estás como poniendo autolimitaciones a cosas que igual nunca has hecho, pero por miedo a fracasar nunca llegas a realizar, ¿de acuerdo? Y después también tenemos el autosabotaje inconsciente. El autosabotaje inconsciente suele venirnos por creencias limitantes que traemos pues igual de la infancia, por situaciones conflictivas o difíciles que hemos pasado a lo largo de nuestra vida y que nos han inculcado que no somos capaces de, ¿vale? O que no servimos para, por ejemplo, pone pues un chiquillo que le gusta el ballet, ¿vale? Y entonces se quiere meter en ballet. Imagínate, ahora pues es más normal, pero hace unos años que un niño se metiera en ballet, pues era aquello como un cataclismo a nivel familiar. ¿Cómo te vas a dedicar a eso? Si pareces una niña, si se van a meter contigo, si mira, si es que va a parecer que tienes pluma. Entonces, esos son creencias que nos van metiendo en la cabeza desde niños que, claro, tú luego llegas a una edad adulta y quieres realizar alguna cosa que nunca has hecho y de manera inconsciente te viene ese recuerdo como un resorte y asocias la emoción que tuviste en tu infancia cuando se metían contigo, por ejemplo, pues porque te ponías, eras niño y te ponías las mallas de ballet y todos los compañeros se reían de ti, y entonces claro, llegas adulto, imagínate que te quieres dedicar, yo qué sé, pues al teatro y tienes que hacer una representación en la que tienes que salir, pues eso, pues con mallas, ¿vale? Y te bloqueas, te da lo que es parálisis escénico, ¿vale? Entonces, en esas situaciones, lo que tenemos que hacer es mirar qué es lo que hay detrás para nosotros como adultos poder resolverlo en nuestro momento presente y en nuestro aquí y en nuestra hora, ¿vale? Lo más importante para no autosabotearnos es básicamente compromiso, control, aceptación y reto. Compromiso, comprometerte contigo mismo. Comprometerte en el sentido de que si tú decides hacer algo es porque tú en tu foro interno quieres hacerlo, te cueste lo que te cueste. Control, controlar tus emociones, controlar tus miedos, controlar tu pánico, controlar el no entrar en ese parálisis que te impide dar el paso hacia tu objetivo. Aceptarte tal y como eres,
con todas tus virtudes y con todas tus limitaciones. Digan lo que digan los demás. Reto que lo que hagas en tu vida para ti siempre sea un reto. ¿En qué sentido? En ir avanzando y subiendo pequeños escalones. Ponerte siempre metas no muy a largo plazo, sino metas cortas, breves y que sepas que vas a poder alcanzar. ¿Por qué? Porque si no, si tú te pones una meta muy grande y luego no la consigues, te vas a frustrar, te vas a desanimar y vas a caer en el hastío, en el tedio y en decir, va, lo dejo porque no soy capaz. ¿De acuerdo? ¿Por qué nos viene todo esto del autosabotaje? A nivel consciente, ya hemos dicho que eso es por miedos internos que nosotros mismos nos autoimponemos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una persona pone que, yo qué sé, quiere hacer surf y nunca en la vida ha hecho ese tipo de actividad. Si yo a mí mismo ya me digo, va, qué tontería, ¿cómo me voy a meter en eso si no voy a ser capaz? Tú ya te estás autosaboteando y poniendo un límite a ti mismo que igual, si haces la prueba, resulta que vale, a la primera caerás de la tabla, a la segunda igual también, a la tercera te arrastrará una ola, pero a la cuarta igual eres capaz de ponerte de pie y ir con la ola encima de la tabla de surf. El autosabotaje suele venir ya a nivel inconsciente desde la infancia. ¿Por qué? Porque nosotros venimos programados para el dolor. Venimos programados en esta escuela de alma para aprender a superarnos. Y venimos con muchas creencias del sistema familiar que continuamente a quien de niño no le han dicho, no hagas eso, tú no vales, no te subas a la mesa porque te vas a caer, y el niño se sube a la mesa y se cae. Vale, entonces todos esos noes que hemos recibido desde la infancia, de forma inconsciente los guardamos ahí como en una capsulita temporal, ahí en la mente, en un compartimento estanco, que cuando nos vienen situaciones nuevas y similares a aquellas que hemos vivido en la infancia y que no hemos sido capaces, pues por nuestra edad, de superar o de llegar a realizar, resulta que de adultos nos viene ese recuerdo de, por ejemplo, un niño que le han dicho, no te subas a la mesa que te vas a caer, te lo he dicho 20.000 veces, eso es muy de las madres. No te subas ahí que te vas a caer, o en el parque, que no te tires por el tobogán, porque te vas a dar un josconcio, y el niño va y se da un josconcio, ¿de acuerdo? Entonces ese niño, pues de adulto, posiblemente, si continuamente lo han intentado estar sobreprotegiendo, si quiere hacer algún tipo de actividad que conlleve algún, entre comillas, riesgo físico, se va él mismo a autosabotear porque se va a acordar de ese momento en que su mamá le decía no te tires por el tobogán porque te vas a dar un josconcio, y se abrió la cabeza y le viene, se recuerda la cabeza y no va a ser capaz de realizar una actividad que conlleve algún tipo de riesgo físico, ¿de acuerdo?
El autosabotaje también nos viene principalmente porque tenemos miedo a salir de lo que conocemos como la zona de confort. Porque claro, yo estoy muy cómodo siendo como soy, haciendo lo que llevo haciendo toda la vida, ¿y para qué me voy a arriesgar a hacer algo nuevo? ¿Para qué me voy a arriesgar con un nuevo trabajo que nunca he realizado si total al final voy a fracasar? Si tú a ti mismo continuamente te estás diciendo no sirvo, no puedo, no voy a ser capaz, no tengo esas capacidades, pasa mucho a nivel espiritual, ay, es que no tengo ese don, no, es que aquí nadie tiene ningún don. Lo que venimos es con un pack de capacidades que nosotros tenemos que aprender a desarrollar y a gestionar, ¿vale? Tanto de habilidades físicas como de capacidades a nivel emocional y a nivel espiritual que nos ayuden a gestionar nuestra forma de vida de una forma plena desde siempre el adulto, apartándonos de el victimismo, apartándonos del qué dirán los demás, apartándonos de la inseguridad, apartándonos de estar continuamente cambiando de opinión, porque si yo, por ejemplo, pues quiero pintar la casa, ¿vale? Y un día me levanto, súper con la energía súper up, y pongo toda la casa patas arriba, y al primer brochazo ya digo, uff, qué cansado es esto, uff, es que tedioso, miro, ay, hay manchas en el techo, no voy a ser capaz. Bueno, ya lo haré mañana. Llega mañana, doy otro brochazo, uff, ahora hay que emplastecer, aquí hay un agujero, ¿para qué me metería en este embrollo si yo no tengo ni idea? Ya te estás autosaboteando. Olvídate del resultado. Hazlo y a ver qué pasa. Vale, ponte objetivos tangibles y que puedas cumplir de forma sencilla. Si no eres capaz de pintar el salón, pues en una tarde pues lo pintas en 4, pero lo haces y te pones ese objetivo. Voy por partes, ¿de acuerdo? Otra forma de autosabotearse es pensar que no vamos a estar nunca a la altura, ¿vale? No vamos a estar nunca a la altura porque, por ejemplo, tú imagínate, te presentas a un trabajo, ¿vale? A una entrevista de trabajo. Llegas allá a la entrevista de trabajo y resulta que todos han trabajado ya en eso, menos tú. Y sin que nadie te diga absolutamente nada, tú ya estás por dentro comparándote. Ay, mira, es que este dice que lleva 10 años trabajando en esto. Ay, mira este que bien se expresa. Ay, mira este que claro tiene el guión. Yo no sirvo para esto. No sé para qué he venido. ¿Qué pinto aquí en medio de toda esta gente que sabe tanto y yo no sé nada? Ya tú mismo te estás autosaboteando. Entonces, muchas veces nos autosaboteamos de forma inconsciente por las circunstancias externas, porque no nos creemos capaces y porque continuamente nos estamos comparando con los demás. Otras veces es por conflictos internos, ¿vale? Porque igual no sabemos gestionar determinadas situaciones, no sabemos gestionar determinadas emociones y entonces nuestro cerebro se colapsa y nos paraliza el miedo.
¿vale? Y sobre todo el miedo a la incertidumbre, al qué va a ocurrir. Tú ponle que te llaman, por ejemplo, de un trabajo, ¿vale? Y ese trabajo conlleva el tener que trasladarte de ciudad. Y entonces resulta que, bueno, que el trabajo más o menos, pues, te gusta, pero empiezas a darle ya vueltas a la cabeza y decir, uff, es que ahora me tengo que cambiar de ciudad. ¿Y ahora qué voy a hacer con los niños? Y ahora voy a tener que buscar una nueva casa de alquiler. Y ahora, si no me gusta el sitio, y si de repente a la semana me echan del trabajo, luego me quedo en la calle. Y entonces, de forma inconsciente, nosotros solos nos vamos poniendo la zancadilla y vamos poniendo trabas que no sabemos si van a ocurrir. Es decir, nuestra mente va mucho más rápido de lo que las circunstancias se van desarrollando, ¿vale? Y eso es otra forma de autosabotaje. Una forma también muy común es el querer complacer a todo el mundo. Por ejemplo, tú pones un chiquito que su familia pues todos serán abogados. Y el chaval pues resulta que le gusta la fotografía o le gusta la música, le gusta algo relacionado con el arte. Entonces, claro, llega a casa y dice, mira, yo he decidido que no voy a estudiar la carrera de abogacía porque quiero ser artista o quiero ser cómico o quiero ser malabarista. Y entonces, bueno, allí se monta la de San Quintín, ¿vale? Y total, que al chaval lo machacan tanto que acaba metiéndose a hacer la carrera de abogado. Y claro, una carrera que en muchas ocasiones pues nunca acaba. ¿Por qué? Porque se está autosaboteando, porque no está siendo fiel a sí mismo y a sus principios y no está siendo fiel a sus deseos. Está intentando complacer los sueños de sus padres. ¿Vale? Hola Sonia, encantada. Hola María Catalina, un saludo, corazones. Si queréis preguntar algo, podéis preguntar, porque a mí no me gustan mucho los monólogos, pero bueno, quería exponer un poquito todos estos temas. Otra forma de autosabotaje. Hay gente que, por ejemplo, es muy enérgica, muy perfeccionista y nada le vale. Y entonces está continuamente postergando sus objetivos. Porque ponle una persona que sea compositora, una persona pues que escriba poesía, una persona que de repente pues está haciendo, yo qué sé, ganchillo, ¿eh? Y a todo le encuentra defectos. Porque si no es perfecto, entonces ya no vale. Y ya coge y lo deja a un lado. La excesiva perfección también es una forma de autosabotearse, porque la vida no es perfecta. Si tú quieres encontrar la perfección en todas las situaciones de tu vida, entonces, bueno, mejor que cojas un cohete, te vayas a otro planeta y ahí te montes, te montes un poco tu propio mundo, ¿de acuerdo? Hay que trabajar mucho la resiliencia y decir, vale, esto no es lo perfecto que a mí me gustaría, pero también veo la parte buena que he conseguido realizando esta actividad. El tiempo que he invertido, la dedicación que he invertido,
la atención que he puesto, el compromiso conmigo mismo para alcanzar esa meta, ¿vale? Y no empezar a construir y por un pequeño fallito ya tirar todo abajo, ¿vale? Porque eso es una forma de decirte a ti mismo que no vales, que si no es perfecto es que tu idea no tiene sentido o tu proyecto no va a llegar a ningún fin. Otra forma de autosabotearse también es el estar, bueno, que aquí me lo den todo, postergando continuamente las cosas, ¿vale? La pereza, va. Yo, por ejemplo, digo, bueno, el doctor me ha recomendado que para mi salud camine media hora diaria. El otro día, hablando con una persona, decía, bueno, es que mi doctor me recomendó caminar media hora diaria y esto fue hace 6 meses y todavía no he empezado. Vale, claro, tú mismo estás autosaboteando, bueno, ya primero tu propia salud, ¿vale? Y estás autosaboteando tu capacidad de decidir y de determinación y de hacer lo que sabes que en este caso por salud, para tu bien, para cuidarte, debes de hacer o sí o sí. ¿Qué es recomendable para dejar continuamente de autosabotearse? Mira, lo primero, perder el miedo a la incertidumbre. Porque cuando tú pierdes el miedo a lo que puede ocurrir si tú decides realizar un X proyecto y ese proyecto fracasa, posiblemente cuando te metas dentro de ti mismo y analices todo el proceso anterior a ese proyecto, te darás cuenta de lo mucho que has conseguido y podrás ver de forma objetiva aquellos fallos y aquellas cositas que debes de cambiar para que ese proyecto a la larga funcione. Y no quedarte, no, es que no lo he conseguido a la primera. Da igual, la vida son 1 y 20.000 oportunidades. Siempre tenemos la oportunidad de empezar de cero, en cualquier situación y aspecto de nuestra vida. Y lo primero que tenemos que hacer para dejar de autosabotearnos es aceptarnos tal y como somos. Eso es, yo creo que lo más complicado y lo más sencillo a la vez. Si tú continuamente te estás repitiendo, es que no sirvo para nada, es que cómo me voy a poner a correr si con el físico que tengo, es que cómo me voy a meter en un grupo, yo que sé, pues de canto, si nunca en la vida canté o resulta que desafino. Bueno, pues ya aprenderás a afinar, no pasa nada. Aquí nadie nace sabiendo. Estamos en una escuela de almas y lo que tenemos es que darnos la oportunidad de ir avanzando poco a poco, ir poniéndonos metas cortas, ¿de acuerdo? Metas alcanzables. Lógicamente, yo no voy a pretender decir, por ciencia infusa y gracia del Espíritu Santo, mi meta es mañana, dentro de un mes, me meto en un cohete y me voy a Marte. Hombre, pues no, porque no tengo la formación como astronauta que debo de tener y lógicamente si te pones esa meta para allá, pues te vas a frustrar, ¿no? Alguien que, por ejemplo, no está acostumbrado a hacer deporte y dice,
pues me voy a inscribir porque dentro de una semana hay un maratón de 10 kilómetros. Chiquillo, ¿a dónde vas? Vas a sacar los hígados, te quiero decir. Tendrás que empezar poco a poco, ¿vale? ¿Que no sabes cantar? ¿Cómo que no sabes cantar? Todo el mundo sabe cantar. ¿Mejor o peor? ¿Entonas? ¿Desentonas? Bueno, pues para eso está el profesor de canto, el que te guía con las escalas musicales, con el piano, que te van a enseñar a respirar correctamente, a hacer esa respiración del diafragma, a poder saber cómo tienes que poner la garganta y el diafragma para alcanzar tonos más graves o tonos más agudos, etcétera, etcétera. Te quiero decir, estamos en una sociedad en que queremos hacerlo todo ya. Queremos aquí como una varita mágica y que todo salga en el momento exacto, en el momento oportuno y rápido. Y las cosas no son así, tenemos que ir poco a poco, porque si nosotros queremos conseguir de golpe algo para lo que todavía no estamos preparados y estamos en pañales, entonces te estás autosaboteando a ti mismo. Y te estás diciendo, es que no sirvo, soy un estúpido, un imbécil, ¿cómo me meto a esto si no tengo ni idea? Porque claro, tú quieres empezar la casa por el tejado, cariño. ¿Vale? Entonces, es muy sencillo. Vamos a ponernos metas cortas. Metas que sabemos que podemos cumplir. Y ojo, sobre todo, lo más importante, que queremos cumplir. Porque no vale de nada. Hay gente que me dice, sí, es que yo ya me pongo metas, incluso se hacen su lista y dicen, de tal hora a tal hora voy a hacer, yo qué sé, 20 minutos de deporte, de tal hora a tal hora friego la casa, de tal hora a tal hora quedo con fulanita, pues ahora con esto del COVID para chatear, no sé qué, de tal hora a tal hora me voy a poner a dibujar porque me gusta mucho dibujar y tal. Y después resulta que llega el día de hacer las cosas y bueno, en vez de 20 minutos haciendo deporte, va, hoy estoy agotado, va, casi lo empiezo mañana. Ya empieza postergando, ya es una meta no cumplida. Y después se siente culpable pues por no haberlo hecho, ¿de acuerdo? Entonces, si tú aún encima de postergar, luego te sientes culpable por algo que tú te has prometido a ti mismo, que tú te has comprometido contigo mismo a hacer y no lo haces, esa culpa te va a llevar a la frustración y esa frustración te va a llevar a que vibratoriamente bajes tu nivel energético y cada vez seas incapaz de dar el siguiente paso. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, para dejar continuamente de autosabotearnos? Hola Víctor, hola Ariadne, un saludo, corazones. Gracias Ariadne. Podéis hacer preguntas, ¿vale? Porque si me preguntáis o ponéis ejemplos, casi mejor, que a mí también me facilita, ¿vale? Una de las cosas que yo a lo largo de estos años he ido viendo, pues con la gente que voy trabajando y conmigo misma, lógicamente, es también el concepto que tenemos de nosotros mismos, ¿vale? Si yo a mí mismo me digo, por ejemplo, mira, es que, mira, con lo fea que eres, ¿quién se va a enamorar de ti? Yo qué sé, por poner un ejemplo. O mira, con lo gordita que estás, yo por ejemplo de joven, pues
era muy rellenita, bastante, bastante corpulenta, ¿no? Y entonces pues siempre era la cosa de que, bueno, lo típico de los chiquillos, se metían conmigo y tal, no sé qué. Y entonces, claro, eso de adulta me llevó a que me costara mucho también tener, digamos, unas relaciones más o menos sanas con el otro sexo, con el otro género, porque yo no me sentía pues lo suficientemente, digamos, entre comillas, bella para lo que socialmente se entendía, ¿no? En aquella época, ¿no? ¿Cómo yo superé eso? Eh, Dejando de esperar que los demás me dijeran eh, lo mucho que yo valía o lo bella que ellos me podían o no me podían ver, porque la belleza es algo muy subjetivo. ¿Te das cuenta? La belleza es un todo de la persona, no solo la parte física, la parte externa. Entonces yo me acuerdo que de chiquilla, yo qué sé, pues mira, no se exagero nada, pero yo con 18 años pues pesaba 75 kilos, vamos, que era redondita, redondita, ¿no? Bastante, ¿no? Y me pasaba una cosa muy curiosa porque yo era como que me miraba mi cuerpo y era como eh, una lucha interna conmigo misma, porque yo internamente me sentía muy ágil, me sentía como una pluma, me sentía ligera. De hecho, pues hacía mucha gimnasia, saltaba el potro, el plinto, bueno, hacía volteretas, cosas que ahora digo, no soy capaz de hacer, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo no me centraba en mi aspecto físico, sino que me centraba en cómo yo internamente me sentía de acuerdo con mi físico. Y me sentía bien. A mí me gustaba como yo era. Otra cosa es que yo no le gustara a los demás. Poco a poco, después con los años siendo adulta, bueno, pues aprendes, haces ejercicio, controlas tu alimentación y sobre todo aprendes a controlar tu mente en el sentido este de no rumiar y no estar diciéndote las cosas negativas, sino estar diciéndote todo lo positivo y todo lo que tú tienes bueno como persona, tanto físicamente como emocionalmente como espiritualmente. Y eso es la forma de nutrir nuestra autoestima y de impedir que ese sabotaje se quede en nuestra vida. Yo recuerdo que he tenido épocas incluso que tenía episodios de anorexia y de bulimia. Es decir, yo me sentía culpable por comer porque comía poco y estaba inmensa y entonces lo devolvía y después me sentía culpable por devolver la comida, porque si no comes, pues el cuerpo no tiene nutrientes, si no estás bien, ¿vale? Puedes caer enferma. De hecho, tuve muchos años anemia y comía compulsivamente, ¿vale? Entonces era como una forma de autosabotearme. ¿Pero por qué? Porque por un lado, al con la anorexia, aunque tenía kilos, pero son episodios que gente que lo haya pasado pues sabe que esto puede ocurrir. Al rechazar la comida, tú te estás autosaboteando porque no te estás dando un lugar en la vida. ¿De acuerdo? Y aquí es una de las causas que más hay que trabajar y más importantes, porque ese es un autosabotaje inconsciente.
Inconsciente, ¿por qué? Porque queremos complacer y dar la imagen externa que otros quieren ver en nosotros. Entonces, una vez que yo pongo mi caso porque lo he vivido y entonces lo puedo explicar mejor. Una vez que yo me reconcilié conmigo misma y dejé de sentirme fea, porque me llamaban fea y me ponían motes, todos los motes habidos y por haber. En ese momento en que yo dije, vale, yo soy así, tengo X kilos, pero a mí me gusta como soy. Entonces, y al que no le guste, que no me mire, ya está. Y empezó como es como quien se echa una bolsita de aceite y a resbalarme todo lo que me decían. Como me decía mi madre, por un oído te entra y por otro te sale, tal cual. Una vez que yo empecé a dejar de lado las opiniones externas y comencé a cuidar lógicamente mi alimentación, a hacer ejercicio, pues ya lo hacía, ¿vale? Pero sobre todo cuidar mi alimentación y sobre todo trabajar mucho mis emociones, que cuando me decían algo negativo, no darle valor. Porque si a mí me dicen algo negativo y yo lo refuerzo, entonces estoy bajando mi vibración y entro en un círculo vicioso del que nunca puedo salir. Yo me acuerdo que, bueno, cuando era cría, pues de aquella se llevaban las faldas a tablas. Y imaginaros, con corpulente, con la falda a tablas, pues parecías el doble de grande, ¿no? Y yo recuerdo que hasta los 21 años yo no me puse un pantalón, porque yo decía, no, yo veía a las chicas con pantalones, aunque de aquella aún estábamos saliendo de la época franquista y las chicas aún no llevaban muchos pantalones, pero la primera vez que yo me puse un pantalón, que fue en un viaje que hice a Zaragoza, para mí aquello con 21 años fue descubrir una nueva persona dentro de mí. ¿Por qué os cuento esto? Porque era una forma que yo tenía de autosabotearme. Me creía todo lo malo que los demás me decían, incluso cómo te vas a poner un pantalón, mira con lo gorda que eres, la pinta que tienes. Y una vez que yo llegué allí a un centro comercial en Zaragoza y me probé mi primer pantalón vaquero y me miré y me dije, pero si estoy bien. Ahí algo cambió en mi mente, algo cambió el chip y entonces empecé a verme de otra manera. Y fue la forma de dejar de autosabotearme y lógicamente pues poder dejar a un lado los problemas alimenticios y nunca más tuve problema ni de anorexia ni de bulimia, porque de aquella pues esas cosas no se trataban, no te llevaban al médico por eso. Vamos, más bien te daban un zasca y punto y pelota, ¿no? Entonces, ¿por qué os pongo este ejemplo? Porque todos a lo largo de la vida hemos tenido conflictos, hemos tenido situaciones en las que nos han hecho sentir mal y realmente depende solo, única y exclusivamente de nosotros mismos el sentirnos bien. No tenemos que estar continuamente esperando la aprobación ajena, porque igual nunca llega, porque no le tenemos que gustar a todo el mundo y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Pero lo que no podemos es anclarnos en la frustración, en la tristeza que nos producen esas situaciones de rechazo, porque cuando tú te quedas con el miedo, te quedas con el rechazo, te quedas con el
tú no vas a ser nunca capaz de, ¿eh? A mí me decían, tú, con lo gorda que estás, ¿cómo vas a hacer teatro? Anda, se van a reír de ti. Pues mira, por circunstancias de la vida, cuando fui adulta, teniendo una hija de 4 años, me dediqué profesionalmente al teatro y también me formé. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nunca, 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 nunca os creáis que no sois capaces de hacer algo. Porque lo único imposible en la vida es aquello, corazones, que no se intenta. Es mejor un fracaso a no haber intentado cumplir tu sueño. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no os dejéis manipular. Y sobre todo los que somos padres, hay que reforzar mucho la autoestima de nuestros hijos y no repetir los mismos patrones de comportamiento ni los mismos patrones de creencias que a nosotros nos han inculcado. Bueno, no quiere decir que todo lo pasado nos sirva, lógicamente quedarnos con lo positivo y aquellas cosas que sean buenas transmitirlas, y lo que no vibre con nosotros, lo que no nos dé paz, lo que no nos traiga armonía, lo que no nos venga desde el amor, no transmitirlo, porque si no, seguimos creando un bucle que va a ir pasando de generación en generación. ¿De acuerdo? Mirar, a mí otra de las cosas que me ha pasado cuando empecé con todo esto del tema espiritual, me di cuenta de que al principio yo me autosaboteaba también porque, bueno, pues sabéis que he hecho las cartas, hablo con difuntos, hago, bueno, me muevo así entre dimensiones, hago sanaciones a distancia, este tipo de cosas, ¿vale? Pero este tipo de cosas que todos estamos capacitados para hacer, ¿vale? Que yo no soy nadie aquí especial ni nada por el estilo. Muchas gracias, Carolina, a ti también por tu sabiduría, corazón. Entonces, yo cuando empecé con todo esto, allá por el 2012, notaba que, bueno, yo desde niña, por ejemplo, yo hablaba, esto típico que tienes amigos imaginarios, ¿no? Entonces yo siempre tenía mis amigos imaginarios, cuando ya todos estaban en la cama, yo me levantaba, me iba a la cocina, me ponía mi música y me hacía mis obras de teatro que yo hacía de todos los personajes habidos y por haber, con mis amigos imaginarios, ¿vale? Y ya tenía la capacidad de hablar pues con estas almitas que no están ya en este plano de conciencia, pero claro, para mí era algo como normal y yo no sabía ni que estaban muertos, ni que para mí era un juego, ¿de acuerdo? Pasó el tiempo, me fui haciendo adulta y un buen día me pasó una cosa bastante que me bloqueó. Ahí fue mi autosabotaje dentro de este mundo espiritual, ¿no? Yo siempre pues tenía como premoniciones, veía seres que otros decían que no existían, que me decían que estaba loca, pero bueno, pues no, llegué a la conclusión de que no, de que gracias a Dios estoy bastante cuerda. Y una vez, pues con 19 años, hubo un suceso para mí que fue como un antes y un después, ¿no? Con todo esto. Acostumbrada yo a hablar con las hadas, con los duendes, con seres que no estaban ya aquí, con abuelos que ya habían fallecido y yo les hablaba y los veía y me decían, les contestaba y todas estas cositas, ¿no? Que ya sabemos. Un buen día, pues resulta que me llega una noticia de un fallecimiento de un chiquito que yo conocía y era
era muy amiga de la madre porque trabajaba yo de aquella en un colegio de educación especial. Y no voy a contar porque es un suceso muy triste y muy doloroso, pero a lo que voy, cuando a mí me vinieron a dar la noticia, a mí simplemente me dijeron, tenemos que decirte algo que le ocurrió al hijo de. Automáticamente no me tuvieron que decir nada más. Automáticamente fui yo la que les dije, pasó esto y lo hizo esta persona. Claro, y las personas que estaban frente a mí se les abrieron los ojos y dijeron, pero esta chiquilla, ¿cómo sabe esto? ¿Cómo sabe esto? Pues 3 días antes a mí me había venido que eso iba a ocurrir. Entonces, en ese momento, con esa edad que no tienes con quien hablar de estas cosas, que aún encima cuando intentas comentar algo te dicen que estás loca y que estás como para meterte en un psiquiátrico o tomar medicación porque tienes alucinaciones. Entonces yo a mí misma me autosaboteé y corté radical con todo lo espiritual. No quise volver a saber nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo en ese momento sentí que, aunque yo tenía esas capacidades, mi humana no era capaz de gestionarlo, porque tampoco tenía con quién hablarlo ni quien creyera lo que yo decía, porque no lo entendían, ¿vale? Hasta que ya después, pasado el tiempo, en el 2012, yo decidí apartar, bueno, de aquella tenía una empresa de reformas y me dedicaba a dar clases, a clases particulares y teatro y tal, y decidí dejar todo, lanzarme al vacío, partir de cero y dije, ahora sí, estoy preparada para dedicarme a aquello con lo que vibra mi alma, que es esto que estoy haciendo, ni más ni menos. Aprender conmigo misma cómo evolucionar a nivel humano y a nivel espiritual y compartir mis experiencias. Y todo lo que sirva de mi experiencia a los demás y de la experiencia de los demás que me sirva a mí, bienvenido sea. Entonces, automáticamente entré en otra dinámica y automáticamente dejé a un lado ese autosabotaje. ¿Por qué? Porque decidí primero y ante todo creer en mí misma. Aquello fue una revolución, porque todos los amigos que yo tenía a mi alrededor, que me acuerdo que en aquella época pues tenía amigos que hablaban y les gustaba mucho hablar de estos temas, incluso yo decía, nos juntábamos aquí en mi casa a tomar el café y aquello parecía un círculo de sabios, siempre estábamos hablando de espiritualidad, de la glándula pineal, de dimensiones, de los extraterrestres, de no sé qué, no sé cuántos. Y cuando yo les dije que había decidido dedicarme a esto, entraron en pánico y mis amigos desaparecieron, vamos, como, bueno, yo entiendo que, bueno, quizá, pues dentro de su forma de pensar, ¿no? Alguno me tiene dicho es que yo creí que te estabas volviendo loca. Digo, no, porque bueno, yo teníamos conversaciones, pero bueno, yo hablaba lo justo y yo tenía mis movidas, sabía mi historia y nunca, digamos, lo había sacado tan a la luz como lo llevo haciendo desde aquel entonces, ¿no? Entonces,
esa firmeza en yo creer y querer hacer aquello con lo que vibraba mi alma, es lo que a mí me salvó de caer en una gran depresión en la que estaba cayendo, ¿vale? Porque no le encontraba sentido a mi vida, ¿de acuerdo? Y eso es lo que me impulsó a mí a salir para adelante y empezar de forma sistemática y poquito a poco a entender los bloqueos que yo arrastraba de toda mi infancia y que me estaban impidiendo cumplir mis metas y alcanzar mis sueños de una forma constructiva. ¿Por qué? Porque tenía la autoestima por los suelos, no creía en mí y básicamente necesitaba la aprobación ajena. ¿De acuerdo? Por eso os pongo ese ejemplo, porque más ejemplo que uno mismo creo que no hay. Por lo tanto, si tú tienes un sueño y crees que lo puedes cumplir, lánzate por ello. Que no te importe el que le dirán. Si alguien no te quiere, o si te sientes rechazado, o si sientes necesidad de afecto, de palabras de amor, de palabras de cariño, no esperes que vengan de fuera a decirte lo maravilloso que eres, lo guapo que estás, lo mucho que te quieren, porque a la gente le cuesta expresar las emociones. No sé por qué. Hola Virtu, encantadísima de verte por aquí. A la gente le cuesta expresar las emociones. Tenemos como una coraza en el corazón. Entonces, para poder dar amor y romper esa coraza y dejar de autosabotearte a ti mismo, lo primero que tienes que hacer es darte muchos besos, muchos abrazos y muchos cariños y creer en que tú puedes, porque tú quieres y porque tú vales, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo que hace tiempo a mi chiquillo, siendo muy niño, que tenía muchos problemas así en el instituto y siempre, ¡pum!, lo tiraban para abajo y yo lo animaba y él me decía, sí, tú me dices eso porque eres mi madre. Bueno, sí, te lo digo porque soy tu madre, porque te quiero, pero quiero que creas en ti. Y me acuerdo que habíamos hecho entre los dos una lista y se la había puesto en el espejo y por las mañanas, pues cuando se cepillaba los dientes, cuando tal, pues él leía todas esas cualidades maravillosas que tiene, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo os propongo un ejercicio muy sencillito para hacer pues esta noche o mañana o así, cuando tengáis un ratiño, como decimos aquí en Galicia, ¿vale? Y simplemente cogéis una hojita en blanco y yo siempre, uno de los primeros ejercicios que le pongo a la gente es los pros y los contras. Es decir, lo que más me gusta de mí mismo y lo que menos me gusta. Y es muy curioso que la mayoría de la gente rellena más rápido los contras, todo lo que no le gusta, y hay mucha gente, que esto es muy triste, hay mucha gente que es incapaz de poner más de una o de dos cosas buenas sobre sí mismo. Entonces, yo os propongo este ejercicio, ¿de acuerdo? Que cojáis una simple hojita de papel, la dividáis en dos y aquí pongáis lo que no os gusta de vosotros, lo que os resta energía, y aquí pongáis lo que os gusta de vosotros mismos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no me gusta, bueno, pues que soy muy cabezota,
que soy muy egoísta, que soy avaro, que siempre me estoy quejando, que nada me parece bien, que soy excesivamente perfeccionista, que soy perezoso. Vale. Y aquí ponéis los pros, lo que os gusta de vosotros mismos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues que soy una persona cariñosa, que soy una persona comunicativa, que soy una persona empática, que soy una persona resiliente, que siempre encuentro soluciones. Y entonces, los pros ya los tenemos, ¿vale? Incluso, pues cada día añadéis uno, ¿vale? Y luego, ¿qué hacemos? Con los contras, hacemos aquí una intersección, otra división. Y yo si, por ejemplo, he puesto, yo lo voy a escribir aquí para que lo veáis. Yo qué sé, alguien que pone, es que soy feo, ¿vale? Bien, pues entonces en esta intersección vamos a poner lo opuesto, lo contrario. ¿Qué es lo contrario de feo? Pues que soy guapo, ¿vale? Por ejemplo, soy negativo, perezoso, ¿vale? Lo contrario de perezoso, ¿qué es? Pues lo ponemos aquí. Diligente. Y entonces, poquito a poco, iréis viendo que esa lista de contras, esa lista de cosas negativas, tienen su opuesto en positivo. Y nos dedicamos a decirnos lo guapos que somos, lo diligentes que somos, lo bondadosos que somos, lo empáticos que somos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los contras los descartamos y nos quedamos con los pros que primero ya habíamos puesto sobre nosotros mismos y con los pros que son los antónimos de las cosas negativas que pensamos sobre nosotros. ¿De acuerdo? Este es un ejercicio muy sencillito que podéis hacer y que de verdad no os podéis ni imaginar lo que a veces le cuesta a la gente decir virtudes de sí misma, decir cualidades positivas. Otro ejercicio sencillito, por ejemplo, que hacemos mucho cuando hago trabajos pues, de constelaciones familiares y a nivel sistémico. Se llama caricias y descuentos. ¿Esto en qué consiste? Que por cada descuento, es decir, por cada descalificación, por cada palabra negativa que alguien te diga a ti, tú escribes 4 palabras positivas, que eso es lo que se llama caricias. Es decir, si alguien me dice, por ejemplo, a mí es que como me lo han dicho tantas veces, no me importa repetirlo, estás loca. Yo, vale, pues bien, es tu opinión, no voy a entrar en esa discusión. Pero si a mí, cuando me lo dicen, en su momento sí, ahora ya no, ya me resbala, ¿no? Pero si a mí cuando me lo dicen noto que me duele, entonces es el momento de yo darme 4 caricias a mí y decirme, no, yo soy sabia, yo soy empática, yo tengo capacidad de ver otras cosas que otros no ven y yo, por ejemplo, pues soy feliz siendo como soy, mostrándome como soy. Entonces tú ya te has dado 4 caricias a ti mismo y no necesitas que nadie
externo te refuerce. ¿Y eso qué va a hacer? Tirarte para arriba. Va a subir tu vibración y va a elevarte el ánimo. ¿De acuerdo? Y ahora, bueno, daros muchísimas gracias por todos los que estáis aquí escuchándome. Os comento que estoy abriendo un canal en YouTube en el que hago así consultas generales de tarot, pero también este vídeo pues lo voy a colgar también en YouTube y ahí iré poniendo vídeos así sobre espiritualidad y también con algunos ejercicios para reprogramar un poco nuestra mente. Y me gustaría también que si en algún momento vosotros tenéis la necesidad de hacer cualquier pregunta sobre temas espirituales, tengáis la libertad de hacerlo así en directo o dejarlo en comentario o decir, Teres, que a mí me interesaría pues saber sobre tal tema, ¿vale? Por ejemplo, os voy a decir, el otro día había en un canal, bueno, no recuerdo el grupo, pero era un grupo de estos de espiritualidad, ¿no? Y la persona preguntaba, que además, mira, viene bastante a colación con esto que estamos hablando, ¿vale? Del autosabotaje, ¿vale? Y decía, a alguien le pasa que no se siente de su familia, que parece que no pertenece a ningún lugar. Y mucha gente dice, sí, sí, sí. Y entonces otros pues dicen, no, es que estamos en un momento espiritual, estamos elevando la vibración y es normal porque tu familia terrenal no tiene nada que ver con tu familia álmica, patatín, patatán, vale. Esto me gustaría hacer una aclaración, ¿vale? Porque muchas veces cuando la gente se mete en profundidad en el mundo espiritual, pues a veces, con todos los respetos, a más de uno se le va la olla, ¿de acuerdo? Y hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque la mente es muy influenciable y la gente con esto del COVID está bastante desesperada, quiere entender cosas que no entiende y podemos perjudicar, ¿de acuerdo? Nosotros somos un alma que ha decidido reencarnarse y para poder reencarnarnos tenemos un cuerpo humano y un cuerpo espiritual, básicamente. Después hay muchos cuerpos por ahí, pero bueno, los más importantes, un cuerpo y un espíritu. Entonces, nuestro cuerpo humano, lógicamente, viene de una familia humana, ¿no? Venimos de Adán y Eva y cada uno viene de sus propios padres, que a su vez vienen de su propio sistema familiar. Y por otra parte tenemos nuestra familia espiritual. Y nuestra familia espiritual puede coincidir muchas veces con nuestra familia terrenal y otras veces no tiene nada que ver con nuestra familia terrenal. Pero eso no quiere decir que la espiritual valga más que la terrenal, ni viceversa. Estamos en una escuela de almas y venimos para unificar la dualidad. Somos seres humanos con un componente espiritual. Nuestro cuerpo es el templo de nuestro espíritu. Entonces, el mismo valor tiene nuestra familia terrenal que nuestra familia espiritual. Nos llevemos como nos llevemos, pero a todos hay que darles su lugar, ¿vale? Porque con la familia terrenal puedes tener desavenencias, porque todos los tenemos, pero no podemos olvidar de que estamos reencarnados gracias a que esas dos personas se dejaron llevar por ese instinto básico maravilloso que es el sexo y gracias a esa capacidad reproductiva de esos dos seres humanos nosotros estamos aquí en esta escuela de almas. Y por otra parte tenemos la familia espiritual que es la que, digamos, de alguna manera nos ayuda y nos guía y nos
abre el camino para elevar el nivel vibratorio y el nivel de conciencia. De eso se trata ahora el salto este cuántico de la tercera a la quinta dimensión. Vale, la tercera dimensión, digamos que es una dimensión más terrenal y la quinta es una dimensión más espiritual. Pero ojo, ojo, hay que tener en cuenta una cosa, y aquí sí que es muy importante, no autosabotearnos con eso. No hay que tener preferencia por uno o por otro. Yo soy terrenal y espiritual al 50% por igual. Y el que diga lo contrario, entonces es que no está entendiendo absolutamente nada. La familia terrenal nos viene básicamente, no siempre, pero sí en muchas ocasiones, a poner zancadillas. ¿De acuerdo? Son nuestros maestros terrenales. Vienen para que limpiemos determinados karmas y determinados patrones que arrastramos de nuestro sistema familiar. Incluso de 11 generaciones atrás, sale muchas veces en los trabajos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una mujer que no es capaz de tener un hijo. Yo tenía una clienta que tenía muchísimo miedo a quedarse embarazada porque había tenido una pérdida, y hicimos un trabajo precioso, sistémico y bueno, también artístico, y nos fuimos a sus memorias inconscientes que le estaban autosaboteando para impedirle ser madre. Y vinieron cosas que no eran ni siquiera de ellas, que eran, yo no sé si de su bisabuelo o de su tatarabuela. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros trabajamos ese bloqueo que a nivel inconsciente a ella le autosaboteaba, porque aún encima ya había tenido una pérdida y tenía aún encima ese miedo interno a que se repitiera de nuevo ese patrón, es que, te quiero decir, fue como por arte de magia, al mes siguiente la chica estaba embarazada. ¿De acuerdo? La familia espiritual también nos trae enseñanzas, y no solo nos trae enseñanzas de luz, sino que nos trae enseñanzas de sombra, igual que la familia terrenal. Porque la familia espiritual nos ayuda a través, por ejemplo, gente que esté acostumbrada a hacer, por ejemplo, por registros acásicos o regresiones o cosas de esas, muchas veces sale lo que hemos sido en otras vidas. Y no siempre es tan grato saberlo, ¿vale? Si en otra vida pues ha sido pues un ermitaño, por ejemplo, o has pertenecido a una institución religiosa que tenías votos de pobreza y de castidad, posiblemente eso te esté repercutiendo en tu vida actual. Y no se te mueva la economía, por más que lo intentes y te des de bruces, y no tengas una relación de pareja sana o no te llame el sexo porque tienes esos votos de otra vida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las trabas tanto vienen de la parte terrenal como de la parte espiritual. Y todo esto nos viene ¿para qué? Para que nosotros, ahora que somos adultos, tomemos conciencia de esos bloqueos, pero ojo, sin juzgar, sin culpar y, muy importante, sin querer saber de más. ¿De acuerdo? Porque yo hay veces que hago trabajos, y los que me conocéis sabéis que a veces, bueno, pues me viene información y converso con difuntos, y la gente quiere saber o quiere decir, bueno, ¿y quién es ese excluido qué? Yo solo hablo si a mí me lo permiten. Yo solo doy la información que me permiten dar. O gente que dice, es que yo quiero saber si mi madre pues
antes que yo porque no encuentro mi lugar, tuvo un aborto. Tu madre no te lo tiene por qué decir, porque eso es un secreto igual entre ella y su pareja. Otra cosa es que lo diga, y otra cosa es que en el trabajo salga que, por ejemplo, pues hay excluidos y que tú estás atrapado pues con un hermano mayor tuyo que no ha llegado a nacer, pero eso sale en el trabajo, pero no se profundiza además y no se da información a mayores intentando buscar el culpable que ha provocado que tú no te puedas quedar embarazada. ¿De acuerdo? Con eso hay que tener, ojo, muchísimo, muchísimo cuidado, porque se puede hacer mucho daño. ¿De acuerdo? Entonces, autosabotaje. 0. ¿Qué es lo contrario del autosabotaje? La resiliencia. Ser resiliente. Es decir, ser capaz de superar los conflictos y superar las situaciones adversas que la vida nos pone. ¿De acuerdo? Ahora mismo, por ejemplo, con esto del COVID, ¿vale? Lo primero, todo mi apoyo, todas mis condolencias a la gente que está perdiendo familiares, tanto por el COVID como por otras enfermedades, a la gente que sé que gente que conozco y que estáis ahí al otro lado, pues que está enferma también con todo esto, pero no podemos esperar una curación milagrosa, pero sí podemos intentar que nuestra mente no esté solo centrada en la enfermedad de nuestro familiar o en la enfermedad nuestra. Porque si, por ejemplo, tenemos hijos y tienes pues a tu esposo ingresado, tú no te encuentras muy bien y tus hijos están desatendidos y lo único que oyen en casa es conversaciones sobre la enfermedad, estamos densificando el campo espiritual también de nuestros hijos y densificando más nuestra energía y no damos, yo sé que es una enfermedad muy complicada porque además es un virus que es como un mago, ¿no? Que se va adaptando y se va transformando a las situaciones y a las circunstancias. Y es algo con lo que creo que vamos a tener que aprender un poco a convivir, ¿de acuerdo? Pero sí que es importante que no nos preocupemos, pero sí nos ocupemos. Nos ocupemos, por ejemplo, pues con las recomendaciones que están dando, recomendaciones de higiene, la mascarilla, bueno, todas estas cosas que os voy a decir que ya todos sabemos, ¿de acuerdo? Pero sí, sobre todo, ocuparnos de, dentro de nuestras posibilidades, aunque tengamos a un familiar enfermo, cuando lleguemos a ver a ese familiar, si nos permiten, ¿vale? O lo vemos a través del cristal o con guantes o con estas parapetes que ponen de cristalera y podemos abrazarle, que realmente no lo hagamos con tristeza, que realmente que nuestro abrazo sea de amor, ¿de acuerdo? Y deseándole, dándole fuerzas a la persona. Porque si yo llego a ver un familiar que está enfermo y me pongo a llorar y solo me centro en lo negativo de la enfermedad, esa enfermedad la estoy alimentando más. ¿De acuerdo? No se trata de no ver la realidad, pero sí de hacerla un poquito más amorosa. ¿De acuerdo, corazones? Y para finalizar, os voy a dar una oración muy sencillita que a mí me gusta mucho y la uso muchas veces en los trabajos para dar un poquito de luz a nuestras células, ¿de acuerdo? Vamos a tomar una respiración profunda.
podéis poner este mudra, que es el mudra del vacío, ¿vale? Inspira, visualiza como por tu chakra coronario entra del gran sol central un hilo, un cordón de plata y un cordón dorado que atraviesa tu columna vertebral, sale por el coxis, por las piernas, por las plantas de tus pies y llega al centro de la madre tierra. Ahí exhalas, inspiras y vuelves a subir en sentido contrario esa energía del centro de la madre tierra y al exhalar la echas por tu chakra coronario hasta el gran sol central. Y esta es una oración que son los 5 principios del Reiki, pero que os la voy a decir en japonés porque a mí la vibración es impresionante. Y dice así: Kyo dake wa okaru na shinpai su na kansha shite gyo hageme hito ni shinsetsu ni. Respira profundo y ahora vamos a repetir esto. Yo soy la perfecta salud y regeneración de cada célula, órgano y sistema de mi cuerpo manifestado aquí y ahora. Por tanto, cualquier perturbación queda instantáneamente corregida. Yo soy la perfecta salud y regeneración de cada célula, órgano y sistema de mi cuerpo manifestado aquí y ahora. Por tanto, cualquier perturbación queda instantáneamente corregida. Yo soy la perfecta salud y regeneración de cada célula, órgano y sistema de mi cuerpo manifestado aquí y ahora. Por tanto, cualquier perturbación queda instantáneamente corregida. Kodosh, 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 Adonai Sebayot, Kodosh, 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 Adonai Sebayot. Y bueno, hasta aquí mi intervención de hoy. Me apetecía muchísimo compartirla con vosotros y os animo a suscribiros los que queráis en mi canal de YouTube, a comentar y hacer las preguntas que queráis, y yo en base a lo que vosotros preguntéis de buena fe pues responderé todo lo que esté en mi mano, ¿de acuerdo? Y poquito a poco pues en el canal de YouTube iré subiendo vídeos, pero igual un poquito voy a intentar hacer vídeos como de 15 minutos con ejercicios prácticos cortos para poder poner el foco en el momento presente, en el aquí, en el ahora, y tomar fuerza en estos momentos que a todos nos hacen mucha falta. En estos días, esta semana, lo anunciaré porque ahora exactamente no me acuerdo del día, pero vamos a empezamos ya mañana la luna menguante, ¿vale? Entonces posiblemente voy a hacer un huequito para hacer un ejercicio de liberación de patrones kármicos, ¿de acuerdo? Como votos de pobreza y todas estas cositas que podemos arrastrar de otras vidas, ¿de acuerdo, corazones? Bueno, muchísimas gracias, abrazos de luz y bendiciones, y a todos los que estáis con familia con esta pandemia, o gente que hayáis perdido a vuestros familiares, pues también miraremos de hacer el domingo, sábado o el domingo, no sé todavía, a ver, en cuanto me venga lo anunciaré,
pues hacer una oración para todos y un trabajo un poquito de sanación para enviar energía a todos estos compañeros, porque sabéis que todos somos uno. Y no importa los kilómetros que haya, la distancia que estemos, porque si tú estás bien, yo estoy bien. Y si yo vibro alto, de alguna manera, por resonancia, a ti te va a ayudar a vibrar alto. Tenemos que apoyarnos muchísimo y que sepáis que siempre tenéis en mí pues alguien un hombro en el que poder comentar estas cosas, y hay que acudir siempre que tengáis algún tipo de incertidumbre sobre todos estos temas a nivel espiritual, cómo enfocar un poquito vuestras relaciones y sobre todo lo más importante, cómo daros fuerza para creer mucho, 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 mucho en vosotros mismos, porque lo valéis, sois dioses y diosas reencarnados. Recordarlo siempre. Vale, abrazos y bendiciones de luz.